Si tienes pensado en estudiar medicina, ya estás estudiando medicina o simplemente quieres saber todas las adversidades por las que una persona pasa hasta llegar a convertirse en un doctor, entonces quédate porque este video es para ti. Bienvenidos a Conexión Médica. Se mencionarán cosas malas, sin embargo recuerda que también haré un video sobre las cosas buenas, entonces suscríbete para estar atento al canal. Recuerda también que nadie puede decirte que no puedes hacer algo, tú puedes lograr lo que tú te propongas. El primer punto es el tiempo que dura la carrera, y es que prepárate porque te puedes tardar hasta 15 años en poder terminar la carrera. Así es, hasta 15 años. Te explico por qué. Son 7 años de medicina general y si quisieras hacer cardiología, sería el camino tomar 4 años de medicina interna y 4 años más de cardiología, y en total sumarían 15 años. Claro, hay diferentes caminos para llegar a ser cardiólogo. Por ejemplo, solo hacer 2 años de medicina interna y otros 4 de cardiología, pero aún así terminan siendo 6 años. Claro que también hay otras especialidades con una duración menor, pero el mínimo son otros 4 años más. Así que, haz cuentas. El tiempo influye mucho en la economía, pues durante todo este tiempo no percibes un sueldo como tal. Y también, si quisieras tener hijos, tendrías que decidir entre tenerlos durante la carrera, pero sin percibir sueldo, como ya dije, o hasta terminar, pero acabarías ya a una edad pues muy grande. Este punto es un punto muy importante. Hablaré sobre él en un video especial. Suscríbete para poder verlo. Se trata del internado. ¿Qué es el internado? Bueno, pues el internado, después de haber pasado 5 años en la escuela de medicina, ahora te toca estar todo un año en el hospital. Durante los 5 años previos ya habías estado en hospitales, pero no como este año. Este año se trata de pasar absolutamente todo el tiempo en el hospital, de hecho por eso se llama internado. Y es un año en el que trabajas y aprendes al mismo tiempo. Entonces dirás, ¿qué es lo malo de esto si trabajo y además aprendo? Bueno, número uno, que aunque trabajas no te pagan. Y en segunda, que tienes que hacer guardias. ¿Qué son las guardias? Supongamos que tienes una hora de entrada a las 7 de la mañana, que generalmente es así, y hora de salida no tienes. Es decir, puedes salir a las 2 de la tarde, a las 6, 8 o 10 de la noche. Pero para que nos entendamos en este ejemplo, digamos que tu hora de salida es a las 4 de la tarde. Muy bien, entonces supongamos que tienes guardia el día martes. Empezando la semana, entonces el día lunes tú llegas a tu horario normal de 7 de la mañana a 4 de la tarde y te retiras a tu hogar. Ahora nuevamente, el día martes vuelves a llegar a las 7 de la mañana y llegan las 4 de la tarde. Pero como ese día tienes guardia, te tienes que quedar. Te tienes que quedar a cubrir el turno de las 4 de la tarde hasta las 7 de la mañana del día miércoles. Y podrás decir, bueno, a las 7 de la mañana el día miércoles me puedo retirar. Pues no, de hecho te tienes que quedar el miércoles de las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Eso quiere decir que tu horario sería de 7 de la mañana del día martes a 4 de la tarde del día miércoles. Y eso suponiendo que te puedas retirar a las 4 de la tarde el día miércoles. Llegan a ser jornadas de más de 36 horas, dependiendo de la hora en que puedas salir en tu posguardia. Ahora, esto no es lo peor de todo. De hecho, ni siquiera se acerca. Cuando es tu momento de guardia, es decir, a partir de las 4 de la tarde aproximadamente, todos tus compañeros se retiran y solo te quedas tú a hacer el trabajo que estaba repartido entre todo el equipo. Es decir, si durante la mañana eran 8 personas, ahora todo ese trabajo lo tienes que hacer tú solo porque no todos se quedan de guardia. Las guardias se van turnando. ¿Qué tan frecuente tengo que hacer las guardias? Bueno, dependiendo del hospital, tocarán cada tercer o cada cuarto día. Eso hace un promedio de 2 guardias a la semana aproximadamente. Y prepárate porque también tienes que ir fines de semana y días festivos al hospital. De hecho, en mi equipo, en la mayoría de días festivos me tocaron a mí y a otras personas que estaban en diferentes áreas. Y aún así, eso no es lo peor del internado. Si quieres saber qué es lo peor, prepárate para el próximo video. Tomemos todo lo que te acabo de decir del internado y multiplícalo por 8. Este es el siguiente punto. ¿Por qué por 8? Porque son los años que te toca hacer la residencia médica, es decir, la especialidad. Bueno, algunas especialidades, como ya comenté, pueden durar 4 años, pero aún así lo tendrías que multiplicar por 4 y no es nada agradable. Si solo haces medicina general, entonces habrás pasado solamente un año de internado, pero la especialidad se estudia, por así decirlo, como si fuera un internado y dura aproximadamente de 4 a 8 años. Muy bien, y durante esta residencia tienes
diferentes responsabilidades a la del internado, y conforme vas avanzando se van haciendo, pues entre comillas, más sencillas o menos trabajo te toca hacer, pero aún así es un camino largo y tedioso. Este siguiente punto tiene que ver con el anterior, y eso es el ENARM. El ENARM es el examen nacional a residencias médicas. Es el examen que tienes que pasar para poder hacer una especialidad. ENARM se le llama aquí en México. En otros países tienen diferentes nombres, como en España el MIR, en Estados Unidos son los STEPS, pero al fin y al cabo en cada país tienes que hacerlo. Y es que podrías pensar, pues sencillo, simplemente hago el examen y ya está. ¿Cuál es el problema de eso? Bueno, el problema de eso es que el índice de aceptación es muy bajo, al menos aquí en México, aunque en la mayoría de países, hasta donde tengo entendido, lo es. ¿Por qué es muy bajo? Bueno, pues aproximadamente de los que aplican solo se queda el 20% aproximadamente cada año. Para que te des una idea, aquí te voy a dejar la tabla de las estadísticas de los últimos años de aprobados en México. Y además de todo eso, he conocido gente que hasta el quinto intento pudo pasar el examen para la especialidad. Y como el examen se hace cada año, eso quiere decir 5 años más a los 15 años previos que ya habíamos hablado al principio. Entonces, haz cuentas. Y eso si lo llegas a pasar, porque he conocido mucha gente que durante más de 5 años lo ha intentado y ni así lo ha pasado. El siguiente punto es que la medicina está militarizada. ¿A qué me refiero? ¿Solo los médicos que estudian en una escuela militar? No, me refiero a que el sistema de enseñanza médico está militarizado. Y no me malentiendas, las jerarquías tienen un fin. Sin embargo, muchas veces esto no se lleva a cabo de la manera más adecuada. ¿A qué me refiero? Que de acuerdo a conforme vayas avanzando en la medicina tendrás mayor o menor grado de autoridad, por así decirlo. De abajo hacia arriba sería estudiante, interno, médico pasante, residente, y de los residentes R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, adscrito, jefe de servicio, así hasta el director del hospital. Esto sirve para llevar una organización, como ya mencioné. Sin embargo, muchas veces pues no se utiliza de la mejor manera, y para explicarlo mejor dejaré este video. Antes que nada, quiero aclarar que la mayoría de veces esto no siempre sucede. Me atrevo a decir que el 90% de los tratos con las demás personas en el hospital son excelentes. Es un trato cordial, pero también llegan a suceder este tipo de cosas. Las notas, enséñame las notas de hoy. No están, porque no las pusiste. Sí, no las agregué. Ah, ¿no las agregaste y sí las hiciste? Las de hoy no. Están todas las demás. Ah, mira, cabrón. Si regreso al quirófano y no están esos putos expedientes, cabrón. El lunes ya ni vengas, hijo de... Ahora, ser autodidacta. Claro, es cierto que medicina no es la única carrera en la que tienes que ser autodidacta y aprender gran parte del conocimiento por ti mismo. Sin embargo, aún así no lo hace menos pesado. Me explico. En todas las clases, o me atrevo a decir a más del 90% de las clases, tú tienes que darlas. Claro, entre tú y tus compañeros, es decir, se reparten las clases. Sí hay profesor, pero el profesor está ahí para simplemente ir guiando la clase. Sin embargo, los temas tú los preparas y tú los presentas. Y esto hablo de todas y cada una de tus clases que tengas. Por ejemplo, si en un semestre tienes 3, 5 o 6 materias, en todas de ellas debes de exponer. Dirás, ok, bueno, me apuro, preparo mi presentación y lo expongo. Muy bien, pero también tienes que estudiar para todas y cada una de las clases antes de las clases. Es decir, si mañana vas a ver X tema, tendrás que estudiar el día de hoy el tema que vas a ver mañana, sumado a las clases que tienes que exponer. Por ejemplo, cuando yo estaba en segundo semestre, mi profesora de neuroanatomía escogía un alumno al azar cada día para que él diera la clase, porque estábamos en el entendido de que todos habían estudiado lo suficiente como para poder dar la clase. Y cada vez se va complicando más conforme vas avanzando. Cada vez tienes que estudiar para más materias o más exámenes. De hecho, muchas de las veces me era casi imposible terminar de estudiar. Iba a la escuela, tomaba mis clases y de regreso llegaba a mi hogar, comía, estudiaba para mis demás clases, preparaba mis exposiciones, dormía un rato, me volvía a levantar en la madrugada para seguir estudiando y ni así acababa. Así que tenía que estudiar en el camino, en el transporte público hacia la escuela. Una vez llegada a la escuela aprovechaba cada minuto antes de que llegara el profesor para poder terminar de estudiar. Y a todo esto se le suma el horario. Al menos en mi caso era ir a clases ya en los últimos semestres de 7 de la mañana hasta las 10 de la noche de manera corrida sin horas de descanso, y todavía llegar a no dormir, sino más bien
a estudiar para las clases que tenía el día de mañana, que yo no iba a impartir, más aparte preparar las clases que sí iba a impartir yo el día de mañana. Entonces era pesado. Ahora, la paga. Es cierto que estamos hablando del camino para llegar a convertirse en doctor, pero si tu razón es porque crees que los doctores son millonarios, ojalá fuera así. Para que te des una idea, explicaré lo siguiente. Mientras tú estás en tu 6º año de carrera, es decir, el internado, tus compañeros estarán ya trabajando, ya habrán llevado de hecho 2 años trabajando con ingresos dignos, por así decirlo, de una licenciatura o una ingeniería o un estudio a nivel superior. O es más, incluso podrán haber hecho la maestría y ya tener el grado de maestro. Y tú estarás mientras en tu 6º año de medicina, en el internado trabajando y te dan una beca. Claro, no es un pago, es una beca. Aproximadamente es de 1,000 pesos a la quincena. Esto depende del hospital en el que estés, pero por hacer un promedio son 1,000 pesos a la quincena, es decir, 2,000 pesos al mes. 2,000 pesos mexicanos al mes son un aproximado de $44, cuando aún el salario mínimo en México actual es de 123.22 pesos mexicanos, haciendo un promedio mensual de 3,696 pesos, es decir, 1,500 pesos más de lo que gana un interno, es decir, el que está haciendo el internado, que trabaja jornadas de más de 36 horas. Claro, estás como becario, es decir, como estudiante aún, pero por el trabajo que haces tan extenuante, sinceramente no es justo. De hecho, hay una beca en México que paga 3,748 pesos, que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, que es para personas que no estudian y que no trabajan en apoyo económico. Esto es, ahora sí, casi el doble de lo que gana una persona médica que está haciendo su internado con jornadas de más de 36 horas. De hecho, dentro de estas 36 horas de jornada podrás pensar, bueno, les dan seguramente tiempo de dormir, de comer. Pues en realidad no tienes un tiempo asignado. Comes si puedes, si te da tiempo, si tienes dinero, si alcanzaste comida en la cafetería cuando hay cafetería y duermes si te da tiempo. Además del pago, en México, en promedio, repito, en promedio, no quiere decir que no puedas ganar más o que incluso no puedas ganar menos. En México, en promedio, en dólares americanos, son 10,000 dólares americanos al año. Cuando en Estados Unidos, por ejemplo, llegan a ganar más de $500,000 al año los neurocirujanos, por ejemplo. Dentro de los peores pagados, $300,000 al año. Imagínate. Claro, es un país de primer mundo y México uno de tercero, pero sinceramente la ganancia de sueldos es abismal. El siguiente punto tiene que ver mucho con lo anterior, y es que son las demandas. No digo que jamás se deba demandar a un médico, seguramente hay situaciones en las cuales esté justificado, pero sí he sabido sobre muchos casos en los cuales solo demandan a los médicos porque creen que tienen mucho dinero y el único objetivo es sacarle el dinero a los médicos, aunque en realidad hayan hecho bien su trabajo. Y claro, es bastante desalentador que te demanden cuando sabes que no hiciste nada malo. El siguiente punto también tiene que ver con el anterior y es la disminución del prestigio de la carrera o del ser médico. ¿A qué me refiero con esto? No es que nos creamos dioses ni que queramos que los demás crean que lo somos, para nada. Todos somos iguales y por estudiar cierta profesión no te da el derecho de creerte más que otra persona, pero eso es muy diferente a lo que te voy a platicar a continuación. Y es que en muchas ocasiones he visto cómo se ataca injustificadamente, además de las demandas al médico, con incluso agresiones físicas. Es decir, no se me hace congruente haber estudiado 15 años de medicina para que tu objetivo sea lastimar a otra persona. En ese caso, mejor simplemente no ocupas 15 años de tu vida para ello. En mi escuela, a lo largo de la carrera, me decepcionaba mucho, me desanimaba y me sentía muy triste al ver cómo pegaban fotos de compañeros que los habían asesinado en su servicio social. Y eso también está el hecho de que culpan al médico por ciertas situaciones que simplemente no lo son. Por ejemplo, llega un paciente a tu consulta, lo diagnosticas y le das tratamiento y le pides que por favor lo siga como se lo estás indicando y no lo sigue. Y al final obviamente no se cura porque simplemente no siguió el tratamiento. Y de todos modos te culpa a ti por no curarlo.
Claro, hay veces en que el tratamiento no funciona, pero en muchas situaciones es porque no siguen las indicaciones y terminan culpando al doctor. Y esto es una de las situaciones que desencadenan las que mencioné anteriormente. Lo siguiente es el contacto con la muerte. Esto lo menciono en este video porque no siempre es sencillo afrontarlo, no siempre es sencillo manejarlo y muchas veces tener la conciencia de que la vida de un ser humano está en tus manos llega a ser mucha presión a veces. Entonces, considéralo mucho. Hay situaciones en las no ver a tu familia. ¿A qué me refiero con esto? Conforme va avanzando la carrera va aumentando la dificultad, como ya hemos mencionado. Va disminuyendo el tiempo que tienes libre y va disminuyendo lo que le puedes dedicar a tus seres queridos. No me malentiendas, siempre hay tiempo para todo, pero ciertamente no te puedes partir en dos muchas de las veces, o más bien nunca. Por poner un ejemplo claro, una amiga cercana lloraba a diario durante el internado porque no veía a su familia, porque nos tocaron los días festivos, el 24 de diciembre, el 1 de enero, Semana Santa y muchos otros días festivos de ir al hospital y no podía disfrutar las fiestas con su familia cuando su familia estaba totalmente reunida. Y literalmente lloraba a diario. Y eso que desde antes del internado ya no veía tanto a su familia. Así que si quieres conservar todos tus pasatiempos, todo el tiempo con tu familia, entonces piénsalo bien. Por todo lo anterior, por todo lo anterior y muchas otras cosas más, es que en medicina hay un índice muy alto de suicidio y depresión. Alrededor del mundo se han reportado muchísimos casos de suicidios de médicos por la alta presión que tienen que manejar en los hospitales, por la cantidad de horas de trabajo, por la baja paga, etc. El punto es que en el campo de la medicina hay un índice muy alto de depresión y suicidio. Afortunadamente no me ha tocado que alguno de mis compañeros se haya suicidado, pero sí conozco demasiados con depresión. Y este último punto es el peor de todos. Lo peor, peor, peor de medicina es que al final terminarás amándola. Yo soy Dr. Sánchez y nos vemos en el próximo video. Así que suscríbete, dale manita arriba, ayudará mucho a que este canal siga vivo.